Y hoy vamos a compartir una palabra que el Señor trae para la iglesia en un tiempo donde nosotros hemos declarado conquista y posesión de las promesas de Dios. Para nosotros poder poseer las promesas que Dios hace en nuestras vidas, hay una serie de condiciones que deben cumplirse. Es decir, no es que nos caen del cielo. Dios hace una promesa, pero hay un proceso por el cual hay que pasar para poder alcanzar esas promesas y poseerlas. Y yo quiero pasar una revista a lo que el Señor en la historia del pueblo de Israel le pidió al pueblo de Israel para que pudieran llegar al final a alcanzar las promesas de Dios. Hablemos primero de Abraham. ¿Qué pidió Dios de Abraham? A ver, ¿qué pidió Dios de Abraham? ¿Qué fue lo primero que Dios pedía de Abraham? Le estaba pidiendo que tuviera fe en él. Es decir, te voy a sacar de una tierra, te voy a llevar a un lugar mucho mejor, pero la condición es que me creas, porque si no, te vas a quedar en el mismo lugar. Si nosotros hemos declarado que Dios este año nos va a dar en posesión todas las promesas, no es para que nos quedemos en el mismo lugar. No es para que sigamos haciendo lo mismo. Tenemos que hacer algo diferente. Ahora bien, Dios le pidió a Abraham fe. ¿Qué hizo Abraham? Que se quedó tranquilo y dijo, es verdad, yo te creo. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y se quedó tranquilito en su casa. ¿O hubo alguna actitud diferente en Abraham una vez que tuvo ese encuentro con Dios? Accionó. Y esa acción se llama obediencia. La fe y la obediencia eran las condiciones que Dios le ponía a Abraham para que las bendiciones que él tenía preparado para el pueblo de Israel a través de Abraham pudieran concretarse. Israel no existía, porque Israel es la descendencia de Abraham. Pero Dios tenía un propósito. Y ese propósito Él lo iba a cumplir. Entonces hablamos primero de fe. Y la fe se muestra cuando damos pasos de fe. Cuando damos pasos de fe y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces, y actuamos en obediencia, entonces se desata bendición a favor nuestro. Posteriormente, ¿qué le exigió Dios al pueblo de Israel? Le puso una ley en Moisés, ya cuando es pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel cumpliera con esa ley. Y la primera ley o el primer mandamiento que fue escrito en tablas, las tablas de la ley, fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, esta promesa que Dios le hizo a Abraham tuvo condiciones, y esas condiciones al pueblo de Israel era el cumplimiento de la ley hasta la venida del Salvador Jesucristo. Ahora vamos a compartir en Jeremías capítulo 51, versos 33 y 34. Y ya vamos a hablar después que ya el pueblo de Israel había poseído esa tierra prometida, había
penetrado, como hemos hablado en otros mensajes anteriores, el pueblo había ya llegado a la tierra de Canaán y había tomado posesión de la tierra, había estado disfrutando durante muchos años de las promesas de Dios. Pero resulta que el pueblo cayó en esclavitud y Babilonia se convierte en el lugar donde el pueblo de Israel es llevado cautivo. ¿Por qué razón, si Dios le había dado promesas al pueblo de Israel y ellos habían alcanzado la tierra prometida, por qué no se mantuvieron en ese lugar? ¿Por qué tuvieron que salir de ese lugar? Vamos a leer verso 33 del capítulo 51 de Jeremías. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era. Aquí hablando de era, estamos hablando de un terreno o de una cosecha. Cuando está de trillar, un terreno que está preparado para la cosecha, para recibir el fruto de la cosecha. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega o de la siembra. Vamos al 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Es decir, que Dios le puso a Judá, le puso otro rey, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue el que tomó el pueblo de Israel y lo sometió a la esclavitud. Aquí estamos hablando capítulo 51 de Jeremías. Y vamos al contexto cuando Dios da esta palabra. Dice, y me echó fuera, en el verso 34. Y en esta traducción que tengo me dice, y me dejó sin nada. Me dejó sin nada. Es decir, que el rey acabó con lo que Dios le había ya entregado como promesa al pueblo de Israel, que era esa tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Verso 35 dice, sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Verso 36, por tanto así dice Jehová, he aquí que yo abogo por tu causa, yo voy a luchar por tu causa, yo voy a hacer juicio y haré tu venganza. Y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Es decir, que Dios le está haciendo una promesa ahora de nuevo al pueblo de Israel. Pero ¿cuál es el contexto de esa promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel? Vamos al verso 39. Dice, en medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que acaben fiebre su regocijo y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Le haré traer como corderos al matadero. Es decir, Dios va a hacer justicia a favor del pueblo de Israel. Pero ¿de dónde viene esa justicia que Dios iba a aplicar al pueblo de Israel? Vamos al contexto. He hecho 2 veces esa pregunta y ahora vamos a dar la respuesta. Dios llama a Jeremías y le hace un llamado para que
el pueblo proceda al arrepentimiento. Pero Jeremías no sabe cómo decirle al pueblo que el pueblo está caminando mal, que está detrás de ídolos, que no está cumpliendo con el mandamiento que la ley le pedía al pueblo de Israel, y estaban actuando como en fornicación. Es decir, que estaban en adulterio a Dios. ¿Por qué razón? Porque estaban detrás de los dioses de los caldeos, le estaban rindiendo culto a los dioses de Babilonia de ese tiempo, los cuales lo habían sometido a ellos en esclavitud. Entonces Jeremías es llamado por Dios, y Jeremías es para pasar una vergüenza. Primero, Dios le dice a Jeremías que no se puede casar. Y Jeremías tiene que ser obediente, que no se puede casar, y que eso era para él poder darle una palabra al pueblo de adulterio. Él como soltero: no me voy a casar, para que Dios a través de él estuviera hablando de que el adulterio del pueblo Dios no lo soportaba, porque estaban detrás de otros dioses. Y Jeremías es llamado por Dios a salir desnudo por las calles, desnudo por las calles, a proclamar arrepentimiento para el pueblo. Y él obedeció. Él siguió la orden de Dios, pero después que él pasó por su proceso delante de Dios, porque él decía: pero ¿cómo tú me vas a poner a pasar esta vergüenza? Yo salir desnudo por el pueblo, ¿dónde está el apoyo que yo voy a tener? Pues vamos al capítulo 9, versos 23 y 24. Versos 23 y 24 del capítulo 9. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Dios le está previendo: mire, yo soy el Dios que hago misericordia. ¿Cuál es misericordia? Bueno, que lo que tú no mereces, yo te lo doy, aunque tú no lo merezcas. Y cuando habla de juicio y justicia, está hablando que te defiendo porque soy capaz de hacer juicio contra aquellos que actúen en contra tuya, y hago justicia a tu favor. Quiere decir que lo que a ti te pertenece y te corresponde, yo te lo entrego. Aquí estamos hablando de misericordia, que es lo que no merecemos, Dios nos lo da. Justicia, que es que nos dé lo que merecemos. Y está hablando de juicio, que es de defender frente a un tercero. Y vamos ahora a ver en el capítulo 10, los versos 10 al 16. Fíjense que Dios comienza a hablarle a Jeremías de una manera directa para revelarse quién es él. Verso 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Y el verso 11 dice: les diréis así, le va a decir al pueblo,
Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su entendimiento, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. La creación misma habla de quién es Dios el creador. Y dice el verso 14, todo hombre se embrutece y le falta conocimiento, se avergüenza de su ídolo como todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Le está dando la revelación de que ustedes están adorando a otro Dios y no al Dios vivo, al Dios verdadero, al Rey, como se le presenta. Y dice el verso 15, vanidad son, obra inútil, al tiempo de su castigo perecerán. Ustedes saben, conforme a la historia, de que adoraban imágenes, adoraban estatuas. Y algunos dirán, eso era en los tiempos antiguos. Ay, si hubiese sido solo en los tiempos antiguos. Porque cada vez que nosotros vamos a algunos lugares encontramos unos cuadros, que eso es lo que la gente adora. O sea que no ha terminado todavía la obra del Espíritu en el hombre. Y dice el verso 16, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel en la tribu de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué Dios le está diciendo a Jeremías, llama al pueblo al arrepentimiento? ¿Por qué razón? Porque Judá rompió el pacto que había hecho con Dios, de servirle a él, al único Dios, y no tener otro Dios fuera del Dios vivo y verdadero. Y vamos a ver ahora en el capítulo 11, versos 10. Dice, se han vuelto a las maldades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Fíjese que la violación del pacto de Judá, en este caso el rey de Judá, Judá era la parte donde el pueblo de Israel se estaba concentrando al norte, violó el pacto que había hecho con Dios y por eso cae en esclavitud. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias tenemos que padecerlas. Las consecuencias tenemos que padecerlas. Vamos al verso 20, dice del capítulo 11, dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriñas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti has expuesto mi causa. Ahí viene una oración de Jeremías. Yo me recuerdo escuchar un coro que se cantaba en unos años donde yo no conocía del Señor, pero sí oía en la iglesia que lo cantaba, que decía, como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Pero fíjense algo, Jeremías oraba por el pueblo, intercedió por el pueblo, pero Dios le pide, no te quede en la oración. No te quede en la oración. Tú tienes que llamar al pueblo al arrepentimiento. Fe, obediencia traen bendición. Vamos camino hacia la tierra prometida, pero si nos apartamos de la voluntad de Dios, si nos desviamos del propósito, ¿qué va a ocurrir?
que vamos a caer y entonces vendrá juicio sobre nosotros. Yo no sé si esto queda claro para la iglesia. Un año de conquista y de posesión de las promesas de Dios, pero hay que estar alineados al propósito de Dios. Hay que caminar conforme a la voluntad de Él para nosotros. Hay que estar dispuestos a dar pasos de fe y caminar aun cuando no veamos las cosas. Es más, cuando las circunstancias son desfavorables, es que entonces Dios dice, ¿habrá algo imposible para mí? El Dios creador no es capaz de hacer que las cosas que no son sean. Fíjese que a mí me han preguntado, ¿y cuánto? Estoy poniendo el caso específico del Pro Templo, pero que esto es para la enseñanza de la iglesia de cómo debemos nosotros caminar todos como un solo cuerpo delante del Señor. Nos dan a nosotros una promesa de que vamos a tener un templo propio. ¿Qué hicimos nosotros? Nos quedamos con la promesa, contentos. ¡Wow! Y nos quedamos con la promesa. Sí, nos quedamos, pero no nos quedamos solo con la promesa. Comenzamos a dar pasos de fe. ¿Qué hicimos? Abrir una cuenta de banco, crear un alfolí, comenzar a hacer actividades, crear un protemplo. Ustedes saben que esos son los pasos de fe que hay que dar para que las promesas de Dios se cumplan. Tengo una promesa, pero me quedo esperando a que me salga, que me baje del cielo. Así no caminan las cosas en el mundo espiritual. Así no caminan las cosas en el mundo espiritual. Para que las bendiciones desciendan del cielo, nosotros tenemos que conquistar el corazón de Dios. Eso se llama abrir la puerta a la gracia. ¿Cómo vamos nosotros a conquistar el corazón de Dios? Hago yo esa pregunta. ¿Cómo vamos nosotros a conquistar el corazón de Dios? A ver si alguien me puede decir qué haría en su propia vida. Es decir, yo quiero que Dios obre a mi favor, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mucho ayuno y oración, voy a inclinar mi rodilla, voy a hacer eso. Eso está bien, eso lo hizo Jeremías. Y Dios le dijo, esto no es suficiente. Esto no es suficiente. ¿Qué más le pidió Dios a Jeremías? Que hiciera el llamado al pueblo al arrepentimiento. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo Jeremías a Dios? Le dijo, mira, yo quiero que tú me asegures cómo es que yo voy a librar esta batalla porque yo solo no puedo. Pidió dirección de Dios y Dios le dice una palabra que mucho se predica, que es yo te libraré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios le dio una promesa, él le dijo, mira, tranquilo, solo haz lo que yo te digo. Solo haz lo que yo te digo. Para que las puertas de la gracia se abran, nosotros tenemos que creer lo que no es. No es lo que estamos viendo. Hay que creer lo que no es. ¿Cuánto tienen en el banco? No hemos abierto la cuenta, pues vamos a abrirla. Vamos a comenzar a reunir. Vamos a creerle a Dios. Vamos a comenzar a dar pasos de fe. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando Dios ponga la gracia. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer de hoy para mañana.
En Dios no hay limitaciones. ¿Y por qué Dios no nos responde entonces de manera inmediata? Porque hay un proceso que nosotros tenemos que vivir. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 5, más bien vamos a gloriarnos en las tribulaciones. Porque las tribulaciones son las que nos llevan a nosotros a tener esperanza. Esperanza. Esa esperanza que no nos avergüenza porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. El mismo poder de Dios está en nosotros y esa es la garantía de que nosotros vamos a ser vencedores y vamos a tener la victoria. Y el hermano de Jesús, ustedes saben que Santiago era hermano, Jacobo era hermano, uno de los hermanos de Jesús, igual que Judas. Los que escribieron las cartas. Ese que escribió Santiago, Jacobo, era hermano de Jesús. Y ese hermano de Jesús dice, gócense cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. Es decir que fue enseñanza del maestro a sus discípulos de que cuando estamos en tempestades, cuando estamos en tribulaciones, es que más gozosos debemos nosotros estar, porque algo superior Dios tiene guardado y preparado para nosotros. Pero dale un aplauso al Señor. Gócense cuando ustedes estén pasando por diversas pruebas. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces vamos a extraer de esto las enseñanzas para la iglesia. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos dirija. La pregunta es, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para nosotros? ¿Qué tú quieres de nosotros? ¿Por qué? Porque podemos coger por un camino equivocado, a la derecha o a la izquierda, pero al final el propósito de Dios es el que nos lleva al destino. Y si nos desviamos a la derecha o a la izquierda, vamos a tardar en que ese propósito se cumpla en nosotros. Mucha gente tiene llamado y se desespera. Quieren ejercer el llamado en un tiempo en que todavía Dios no lo ha confirmado. ¿Y a quién le sirven? A Dios. Y si tú le sirves a Dios, ¿por qué tienes que desesperarte? Espera que el tiempo de Él te dirá en su tiempo. Él te confirmará. Él te enviará. Pero volvamos otra vez a la fe, a la obediencia, a mantener una actitud continua de arrepentimiento. Porque tenemos que tener un arrepentimiento continuo. No es solamente que recibimos al Señor y Él hace que nazcamos de nuevo, que se produzca en nosotros la vida de Dios, se regenere en nosotros, que la teníamos perdida por nuestros pecados. Y cuando nos arrepentimos delante del Señor y tenemos ese encuentro personal, ya nosotros tenemos vida. Una vida que comenzó desde ese momento, pero que va a continuar en nosotros y que no termina ni con la muerte, porque ya es algo eterno. Va a continuar en nosotros. La fe, la obediencia, el arrepentimiento continuo y la dependencia de Dios, que al final es caminar conforme a su voluntad. Es decir, aunque yo no entienda, aunque yo crea que el camino que debo tomar es este, pero si tú me dices que me vaya por este, yo me voy por este.
Mire, no hay tiempo hoy para dar testimonio, pero yo le puedo decir a ustedes, como testimonio personal, que todo esto que le estoy explicando, yo lo fui madurando por etapas dentro de lo que era mi crecimiento espiritual hacia la madurez. Lo fui viviendo por etapas hasta entender lo que es la dependencia. Dios me pedía fe, yo comencé a obedecer y decía, pero ven acá, pero ¿y por qué lo que Dios me ha prometido parece como si estuviera retenido y no veo que desciende? Sí, tengo promesa de que voy a vender la propiedad que tenía en proceso judicial, que voy a saldar todas mis deudas, pero no veo qué ocurre. Y los años van pasando. ¿Qué quiere Dios? Y daba cada paso. Dios quería que yo tuviera fe. No, ya, con la fe se mueve todo. Si tuviera fe como un grano de mostaza, entonces ya voy a conseguir la solución. Y no la conseguía. Wow, ¿y qué es lo que me falta? Que tengo que obedecer. Tengo que alinearme a hacer todo, a no cometer ningún tipo de falta. Comencé a cambiar mi lenguaje. Comencé a no decir palabras que no fueran positivas, que no fueran palabras de afirmación, porque la fe entra por el oír la palabra de Dios. Comencé a leer la Biblia. Comencé a alimentarme de la palabra de Dios. En mi tiempo de oración utilizaba la Biblia todo el tiempo para que mi mente se llenara de la mente de Dios, que es la palabra. Y entonces comencé, Señor, pero ya yo estoy haciendo todo lo que tú me has dicho y todavía no veo. Pero Dios estaba trabajando la paciencia. Es esperar al tiempo de Dios. Y al decirle en obediencia, pero ¿y qué me falta? Porque Abraham, el padre de la fe, obedeció y Dios se lo contó por justicia. Ya no me falta nada. Y entonces el Señor no actuaba, pero ¿y por qué no se resuelve? Hago un contrato y firmo el contrato. Y no me pagan. Pero Señor, yo tantos años esperando para que esto se firmara y ahora se firma y tengo 2 meses esperando que me den el primer pago. No se va a ejecutar entonces el contrato. ¿Qué quería Dios trabajar en mí? Las leyes divinas no son exclusivas, son universales. Lo vuelvo a repetir otra vez. Las leyes divinas no son exclusivas. Tu proceso no es el único. Y aunque tú creas que tu proceso es el más grande, yo te aseguro que jamás será mayor que el de Jesucristo, que siendo inocente, tuvo que entregar su vida por los culpables. Entonces, ¿qué aprendí? Obediencia. Pero hay algo que tiene que ver con fidelidad. Fidelidad a Dios. Y la fidelidad a Dios no necesariamente es obediencia, porque obediencia es tú cumplir con lo que Dios te pide. Pero fidelidad es que cuando te ataquen, que cuando digan todas cosas mal de ti, tú digas, Señor, toma tú el control. Toma tú el control. ¿Qué hizo Jeremías? Que dijo, bueno, aunque yo pase vergüenza, pero yo me voy para la calle desnudo, si eso es lo que tú me pides, y que no tenga mujeres, me voy para la calle. Pero a Jeremías lo metieron en la cisterna. Y después que lo sacaron de la cisterna, estuvo en la cárcel. ¿Y qué hacía Jeremías? Todo el tiempo dependiendo de Dios, no quejándose. No quejándose. ¿Y a qué viene esto? Bueno, que si a la iglesia, Aliento de Vida, nos atacan, nos critican, nos murmuran, nos sacan a la calle, nos quieren poner en vergüenza.
Oiga, la vergüenza va a venir para aquellos que quieran burlarse de Dios, porque de Dios nadie se burla. Y el mismo Jeremías dice que bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios y no en otro hombre. Al cual también Pablo después hace referencia cuando dice que la palabra dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Y ahora voy a terminar, porque esto tiene mucha tela por donde para nosotros seguir hablando de esta parte que tiene que ver con el arrepentimiento continuo, con la dependencia de Dios. ¿Están escuchando bien? Un arrepentimiento continuo, la dependencia de Dios, y ahora les voy a hablar ya de esto último, que tiene que ver con la formación del carácter de Dios en nosotros. Vamos a leer ahora el capítulo 18, verso 1. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo, verso 2, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las dos ruedas. Y siempre que la vasija que él hacía se echaba a perder en su mano, volvía a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. De pronto puedo hablar contra un pueblo y contra un reino, para arrancar y derribar y destruir. Pero si ese pueblo contra el cual yo hablé se vuelve de su maldad, yo me arrepiento del mal que había pensado hacerle y en un instante hablo de la gente y del reino para edificar y para plantar. Es decir, que voy a cambiar el arrancar, el derribar y el destruir, lo voy a cambiar por edificar y por plantar. Dios le dijo, mira, toma una vara, un renuevo de olivo, tómalo en la mano. Ustedes han escuchado reverdecer. Se refiere a que ese ramo de olivo era la marca, el sello de la promesa de Dios que le había hecho a Jeremías. En el momento en que más difícil te veas, yo voy a hacer surgir en ti algo nuevo y algo diferente. Gloria al Señor. Se cayó solo. Wow. Vamos a subir, vamos a adorar al Señor. Vamos a ponernos de pie, no se distraigan. Dios está hablando, ¿eh? Dios está hablando. Vamos a ponernos en las manos del alfarero. Vamos a decirle al Señor que necesitamos de Él, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su gracia. El único que puede abrir las puertas para en su soberanía actuar a nuestro favor es Él.
No se me distraigan, vamos, vamos, que eso se seca. Vamos nosotros a meternos en la presencia del Señor y decirle a Él que como Dios grande, fuerte, como soberano, como el Rey, Señor del universo, como el Dios vivo y el Dios verdadero, que Él abra las puertas de la gracia a nuestro favor, para que aquello que ni ojo vio, ni oído yo, Él lo deposite en nosotros. Que Él supere nuestras expectativas y nos dé aún más allá de lo que nosotros esperamos. Que la puerta de la gracia sea abierta y que nosotros podamos caminar conforme a su propósito. Que es lo más importante, caminar conforme a su propósito, a su voluntad. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús, yo quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo